Antes de empezar el vídeo me gustaría comentaros una cosa. Más de uno de vosotros me habéis preguntado por mi dirección, ya sea para mandarme una carta, sí, se ve que siguen habiendo románticos que mandan cartas, o bien para mandarme algún regalo o si tenéis una empresa, alguna muestra, producto o lo que sea. En fin, pese a que hasta el momento os he facilitado mi dirección sin más, me he dado cuenta que igual es una información que no debería dar tan a la ligera. Parece bastante evidente, ¿verdad? Pues no había caído. He estado pensando en contratar un buzón de correos, pero al comentar mi problema con la gente que lleva mis seguros, se han ofrecido a recibir allí cualquier paquete o carta que me queráis enviar. La dirección es la que pongo en pantalla. Hace años que llevan todos mis seguros y confío mucho en ellos. Si estáis buscando un lugar para haceros un seguro para la moto o lo que sea y tener un número real al que llamar sabiendo el nombre de quien lo va a coger, os lo recomiendo y mucho. Os dejo su correo electrónico en la descripción del vídeo por si queréis contactarles y pedir presupuesto. Decidles que vais de mi parte. Hola a todos. Aquí os traigo un resumen de las novedades y cambios que la queridísima Dirección General de Tráfico nos trae a los motoristas en el 2021. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me voy a centrar en las cosas relevantes para los que vamos en moto. Si la DGT aumenta la sanción al ir en coche sin el cinturón, pues no lo voy a traer aquí, porque no es relevante para los moteros. Por cierto, es verdad lo del cinturón. Vamos a ir entrando en materia y sin más preámbulos, dentro intro. Antes de nada, llevamos muchos años viendo noticia tras noticia sobre cambios y novedades de la DGT. Algunas llegan a plasmarse y otras no. Y hoy en primicia yo, vuestro fiel amigo, os traigo una regla de oro para saber si un rumor sobre la DGT se va a convertir en realidad o no. Atentos, la regla es la siguiente. ¿Es un rumor malo para nosotros? Será verdad. ¿Es un rumor bueno para nosotros? Ya se verá. De momento no te hagas ilusiones. Como veis, la DGT tendrá cosas malas, pero si una cosa hay que admitir es que es constante. Su empeño en empeorar la vida a los motoristas y considerarnos parte del problema en lugar de la solución nunca ha cesado. Me había prometido a mí mismo no rajar sobre la Dirección General de Tráfico. Se ve que no sé cumplir promesas. Anda, mira, igual que la DGT. Venga, basta de rollos y vamos ya con las 9 novedades que llegarán en 2021 para los motoristas. 1. Aumenta de 3 a 4 puntos ir sin casco o con el casco mal abrochado. Es algo raro ver a día de hoy gente circulando sin casco, sin embargo, ojo con llevarlo sin atar debidamente porque 4 puntos menos por eso es una movida. Y peor todavía es llevarse una hostia y que tu casco salga volando. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él. Así que abrochaos el casco, señores. 2. Portar un detector de radar será sancionable, esté o no encendido. La típica era llevar uno y al ver la policía apagarlo. Ahora dará igual si lo apagas o no porque solo el llevarlo ya será sancionable. 3. Se suprime el margen de adelantar de 20 km en carreteras de doble sentido, así que habrá que tener cuidado de no sobrepasar el límite de velocidad ni para adelantar, por lo que, ojo, yo creo que este punto traerá problemas porque lo de superar el límite para adelantar es algo que ya tenemos muy interiorizado, así que como os digo, ojo. 4. Posibilidad de recuperar puntos del carné por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. Bueno, pues bien, eso es una cosa que se lleva pidiendo algún tiempo y la DGT lo trae. Ni tan mal, ojalá todo fuera así de fácil. 5. Obligatoriedad de uso de guantes. A partir de 2021 será obligatorio llevarlo en moto. No conozco a ningún motorista que vaya sin guantes, pero se ve que los hay. Supongo que se tratará de gente que usa la moto en ciudad o en el pueblo y no lo considera necesario o lo que sea. Pues ellos también tienen que ponerse los guantes a partir de ahora. De todas formas, me da a mí que esa gente no ve mis vídeos. 6. Posibilidad de que los motoristas circulen por el arcén de la carretera. Pero ojo que esto viene con pegas. Solo se podrá en los casos en los que los atascos del tráfico imposibiliten que puedan hacerlo con fluidez por la carretera, en zonas frecuentemente congestionadas y a una velocidad máxima de 40 km por hora. Como veis, tiene muchas pegas y no es una vía libre, por lo que habrá que tener cuidado e ir viendo cómo se materializa y cómo hacerlo bien. De todas formas, hay alguna queja sobre cómo se regula, pero yo personalmente opino que está bien que solo se pueda usar
el arcén a baja velocidad y con atascos, porque si no esto sería un sin Dios, y más peligroso que actualmente. En fin, ya veremos si sale bien o no. 7. Intercomunicadores. Finalmente se legalizarán, siempre que no sean auriculares y estén instalados dentro del casco. Cuidado, ¿os acordáis de las reglas sobre buenas y malas noticias? La DGT tan solo ha dicho que en 2021 los regularizarán. Está por ver cómo y bajo qué términos en concreto. Hay quien dice que hará falta que sean homologados, lo que querría decir que el intercomunicador que tienes ya en tu casa no valdrá porque necesitarás otro, exactamente igual, pero con una marquita de homologación que hace que valga 3 veces más. No cantemos victoria todavía porque ya veremos en qué queda esto. 8. El mayor enemigo de los motoristas está próximo a desaparecer, o al menos eso quiero pensar yo. Las administraciones públicas ya se han comprometido para sustituir los guardarraíles convencionales por SPM, es decir, sistemas de protección de los motoristas, o lo que es lo mismo, sistemas flexibles de plásticos que reducen las lesiones que puede sufrir un motorista cuando se va al suelo en la carretera. A ver, me tomo un descanso para hablar con algo de seriedad, cosa que no suelo hacer aquí. Es un insulto hacia todo nuestro colectivo que las carreteras sigan plagadas de guardarraíles, famosos por amputar miembros y matar a muchos de nuestros amigos y conocidos. Que aún a día de hoy nos sigan prometiendo el quitarlos en lugar de hacerlo de una santa vez, saca lo peor de mí. Es lamentable e insultante a partes iguales. Ya volvemos a un tono más amigable y esperemos que no sea una promesa vana, sino que en 2021 sea el fin de los guardarraíles asesinos. Mi problema es que tengo memoria y recuerdo que la última vez que nos prometieron lo mismo fue en 2017 y seguimos prácticamente igual. 9. La nueva velocidad máxima permitida en núcleos urbanos será de 20 o 30 km por hora en algunas ocasiones, por lo que ir a 50 km en ciudad despreocupados se acabó. Habrá que estar pendiente de las señales en todo momento. No sé si es una medida que ayudará en algo o no. Veremos si disminuyen los atropellos en núcleos urbanos. De ser así, pues bien. En fin, algunas de las novedades son buenas, otras indiferentes y algunas de ellas malas. Veremos y esperemos que se lleven a cabo las que nos benefician y que las malas al final no lo sean tanto. Sin más, me voy a ir despidiendo ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.